Un saludo para todos. Agradecemos al pastor Alberto Vitrago por la invitación que nos hace para compartir la palabra del Señor. Y damos un saludo a la iglesia Casa de Reino. En esta oportunidad para compartir la palabra del Señor y poder meditar acerca de las condiciones para medir el grado de seguridad en Dios. Para ello quisiéramos leer la palabra del Señor en un texto relevante para este tema importante. Primera de Tesalonicenses capítulo número 5 nos dice de la siguiente manera: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido según la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Condiciones para medir nuestra seguridad en Dios. Para medir la seguridad en Dios, debemos tener en cuenta que en condiciones normales la seguridad se da en términos de enfrentarnos a aquellos enemigos que son internos y son externos. La capacidad que tenemos para enfrentarnos a ellos, que son los que pueden atentar en contra de una sociedad o en contra de un pueblo. Pero también la seguridad la podemos ver o la podemos medir en la protección, como por ejemplo aquella protección que entendemos que dan los padres a los hijos, porque le brindan la seguridad, le colocan condiciones, le colocan seguridad, como el hecho de no abrirle la puerta a extraños, de no dejarse tocar de extraños. Hay unas condiciones que los padres colocan y unos parámetros que los padres colocan para brindarle seguridad a sus hijos. Asimismo, en la fe, nosotros debemos poder conocer algunas condiciones que nos ayuden a medir el grado de seguridad que tenemos en Dios. Más aún en estos tiempos y en estas épocas que estamos viviendo. Por eso el propósito es que podamos observar aquellas condiciones con las cuales podemos medir la seguridad en Dios. Y este texto que hemos leído es un texto maravilloso porque nos ayuda a entender esas condiciones. Por lo general, las personas cristianas no fijamos ningún parámetro para medir la seguridad en Dios, sino que lo hacemos a partir de nuestras emociones, a partir de nuestros sentimientos. Cada persona cristiana podría decir: yo me siento seguro en Dios. Pero si alguien nos pregunta por qué nos sentimos seguros en Dios, pues a lo mejor no tenemos las bases fundamentales para eso. Pero si la pregunta va más allá y la pregunta nos dice por qué usted se cree seguro en Dios en estas épocas tan difíciles, cómo usted siente que tiene seguridad en Dios. Así que quiero que veamos por lo menos tres aspectos que nos pueden brindar esas condiciones para sentirnos seguros en Dios. La primera condición para sentirnos seguros en Dios tiene que ver con sentirnos hijos de la luz. La primera condición tiene que ver con sentirnos hijos de la luz. El apóstol Pablo está diciendo algo tan importante
y está diciendo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, ustedes no tienen necesidad de que yo les escriba, porque a quienes está escribiendo son conscientes de los tiempos y de las épocas en que ellos estaban viviendo. Pues no eran unas épocas fáciles, no eran unas épocas color de rosa, eran condiciones muy difíciles porque estaban sufriendo momentos de persecución, cuando el imperio es un poco más implacable, más duro, cuando el imperio les está azotando, pero no solamente el imperio los está persiguiendo, sino hay condiciones de pobreza, hay condiciones de vulnerabilidad, y por eso ellos saben que lo que les está diciendo el apóstol Pablo acerca de los tiempos y de las edades que le tocó vivir. Igualmente, ahora mismo nosotros estamos en unas condiciones y en unos tiempos que a lo mejor no nos había tocado vivir. Estamos dentro de esos tiempos. Pero lo que les dice el apóstol Pablo a ellos, la advertencia que les da a ellos es que en medio de los tiempos difíciles, en medio de esas condiciones difíciles, ellos deben aprender a vivir como hijos de luz. ¿Y qué es vivir como hijos de luz? Vivir como hijos de luz no es que ellos se sintieran en un grado de santidad, de superioridad, sino vivir como hijos de luz tenía que ver con aquella capacidad que ellos deberían tener para poder interpretar estas épocas, estas realidades, y por eso el apóstol Pablo les estaba hablando de la capacidad de entender los tiempos que estaban sufriendo ellos, y entender los tiempos frente a la venida de Jesús. Y por eso el apóstol Pablo les está argumentando a ellos: interpreten los tiempos, sean hijos de luz. ¿Y cómo son ustedes hijos de luz? Los hijos de luz son los que dicen: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y será como la mujer encinta y no escaparán. Aquellos que son los hijos de la luz del día deben entender que en las épocas en que estamos viviendo son épocas en las que hay estas condiciones, porque son condiciones repentinas. Todas las cosas que están llegando al mundo son cosas repentinas, impredecibles, llegan de la noche a la mañana. Y esa es la palabra que el apóstol Pablo está usando: cosas que llegan de una manera repentina. Hijos del día, entonces, quiere decir aquellos que tienen la capacidad de interpretar que la venida del Señor se da en medio de condiciones muy difíciles, que la venida del Señor se da en medio de situaciones difíciles, de conflictos, y por eso debemos tener esa capacidad de interpretar los tiempos en los cuales nosotros vivimos. Si usted y yo logramos capturar esos tiempos en que vivimos, pues vamos a tener la capacidad de ser hijos del día. ¿Cuál es el miedo? Entonces, ¿cuál es el temor frente a los acontecimientos que están ocurriendo en estos momentos de crisis que hemos tenido durante este año? ¿Cuál es el miedo de enfrentar esas situaciones difíciles? Si lo que está diciendo el apóstol Pablo es que los hijos del día tienen la capacidad de interpretar eso, porque en medio de tiempos difíciles y dolorosos como la mujer encinta, es que el apóstol Pablo les está anunciando la venida del Señor. Es entonces el reconocimiento de que tenemos un Dios soberano, de que tenemos un Dios que tiene el control y que nada sucede si no es su voluntad. Existe una contrariedad al sentirnos hijos de Dios, al sentirnos que Dios nos ama. Es una contrariedad ante tener miedo por los acontecimientos que vienen. Pues mire que los apóstoles no están mostrando esa inseguridad, sino que el apóstol Pablo los está consolidando para que en medio de las circunstancias difíciles y de las circunstancias difíciles no hagan un mundo de terror, no hagan un mundo de miedo, no hagan un mundo de espanto,
sino que más bien en medio de las circunstancias difíciles ellos puedan entender la soberanía de Dios, puedan entender la voluntad de Dios, porque el Señor Jesús dijo que todas estas cosas eran necesarias que vinieran. Si usted está asustado, si estamos asustados, si estamos en medio del temor, pues no vamos a poder ser hijos del día, vamos a ser hijos de la noche. ¿Y cuáles son los hijos de la noche? Los hijos de la noche son los que interpretan, los que tienen una cosmovisión oscura del mundo, los que no pueden entender y se llenan de ansiedad, se llenan de angustia, se llenan de miedo, porque no tienen la capacidad de entender, de percibir, porque son hijos de la noche. Pero usted y yo entendemos que si las cosas se aprietan, que si las cosas están mal, debemos tener la seguridad de que es porque hay una esperanza, de que es porque el Señor puede aparecer como ladrón en la noche. La capacidad de los hijos de luz es una capacidad que no es una capacidad pasiva, no es una capacidad dormida, sino más bien es una capacidad de cuidar, es una capacidad de velar. Y por eso el apóstol Pablo les está anunciando a ellos, les está hablando de esa capacidad que ellos tienen para poder interpretar las cosas. Y entonces les dice, pero nosotros que somos del día, somos sobrios, así habiéndonos vestido de la coraza. Y por eso la segunda condición para medir la seguridad se da a partir de la protección que nosotros tengamos. En una casa, por lo general, buscamos la forma de que tenga mucha seguridad. Hay personas, entre más miedo las personas tengan, las personas le colocan más seguridad a sus casas. Si es una persona muy miedosa, pues le coloca 3 o 4 chapas, alarmas, cámaras y se siente protegido. Y a pesar de estar protegido, siente más miedo. Pero, ¿qué es lo que el apóstol Pablo nos dice realmente que nos da la protección? ¿Qué nos da protección? ¿Qué nos da la seguridad? En momentos de inseguridad, de zozobra, de circunstancias difíciles, tendemos a buscar muchas cosas. Pero las cosas que tendemos a escuchar no son cosas sólidas, consistentes, sino más bien tratamos de escuchar muchas voces, a ver quién tiene la respuesta, a ver quién tiene la solución, pero no son cosas consistentes. El apóstol Pablo nos habla de la protección y por eso nos dice que somos del día, habiéndonos vestido de la coraza de la fe. Y ahí el apóstol Pablo nos ofrece una protección, que estemos vestidos de la coraza de la fe. La coraza de la fe es un símbolo que el apóstol utiliza para decirnos a nosotros que ese símbolo de una figura romana, que era un protector del pecho, que era metálico, con los cuales ellos podían conquistar y tenían la seguridad para ir hacia adelante frente a los enemigos. La coraza de la fe tiene que ver con una decisión fuerte para poder ir hacia adelante en medio de la adversidad, sabiendo que vamos a conquistar. Un cristiano que tiene la coraza de la fe no es un cristiano que está mirando hacia atrás o que está quieto, sino es un cristiano que va hacia adelante conquistando, porque tiene la protección, tiene la coraza que le protege para conquistar. No es simplemente una coraza para sentirnos seguros. Es aquella coraza que tiene un ideal, y el ideal es conquistar. Si no tenemos un espíritu de conquista, de ir hacia adelante, estaremos siempre retrocediendo ante cada circunstancia que venga, ante cada situación que venga. Si viene un virus, corremos, nos escondemos. Si el virus ya se va, entonces nos sentimos seguros. Eso quiere decir que estaríamos dependiendo de un virus, pero no estaríamos dependiendo de la fe que nosotros tenemos para con Dios.
La coraza de la fe, elemento importante en medio de las circunstancias. Por eso no debemos tener. Pero el otro elemento que el apóstol Pablo nos habla es la seguridad que se da a partir del yelmo de la fe. Y el yelmo tenía que ver con un protector en la cabeza. Y cuando venían los soldados romanos, lanzaban las flechas hacia la cabeza. Y eso les hacía repeler las flechas. Pero también el yelmo tenía un color que los identificaba a ellos. Y ese color hacía entonces que ellos supieran de qué bando eran para tomar las decisiones. Cuando vienen las amenazas, cuando vienen los tiempos difíciles, vienen tantas flechas, vienen tantas ideas, y en este caso las ideas a las cuales estamos abocados en este tiempo tienen que ver con tantas falsas noticias. La gente vive más atemorizada por falsas noticias, amedrantada por falsas noticias. Para que usted identifique una falsa noticia, si la noticia le produce miedo, si le produce temor o si le produce confusión, quiere decir que es algo que no tiene protección, porque no me da seguridad. Hay una canción hermosa cristiana en salsa que decía: todo lo que no me brinde paz lo desecho porque no es de Dios. Vivimos en una sociedad del miedo, vivimos en una sociedad de la amenaza, vivimos en una sociedad de la agresión, vivimos en una sociedad absorbida por todos los miedos posibles que se puedan dar. Pero el yelmo de la salvación es el yelmo de la salvación que me identifica, porque no solamente hace que rechace todas las corrientes y tendencias actuales, sino que es aquel medio por el cual yo me identifico de una manera diferente a cómo piensa el mundo. Por eso el yelmo tenía un color diferente al de los enemigos. ¿De qué color usted piensa? ¿Con qué color está pensando? ¿Con el color de las tinieblas, de la oscuridad, del pánico? ¿O usted puede pensar a través del color de la fe, del yelmo de la salvación, que lo hace ir hacia adelante porque Dios es soberano? Y como Dios es soberano, se le ocurrió que Él se va a aparecer en medio de la aflicción. Y bueno, ¿y quién dice que no? ¿Y para qué Dios se aparece en medio de la aflicción? Porque Dios tiene que probar nuestra fe. Porque todos los que van a ir al reino de los cielos no es todos los cristianos, porque todos los cristianos creen que van para el reino de los cielos. No, los que van al reino de los cielos son aquellos que son probados por medio de la fe, superan la adversidad, creen porque son conquistadores y van hacia adelante, y eso es lo que los hace a ellos vencedores. Y la tercera condición, por último, para poder medir mi seguridad en Dios, tiene que ver con la justicia de Dios. La justicia de Dios se da en que el apóstol está diciendo que en tiempos y las edades en las que vivimos y en las condiciones que vivimos ahora son los tiempos en que se da el advenimiento, la venida de Jesús. Pero esos tiempos se viven en medio del dolor, en medio de la angustia. Pero tenga algo en cuenta en este momento, y es que la Biblia no está diciendo que los momentos de dolor y los momentos de angustia los está viviendo usted o los va a vivir usted. Son momentos de dolor, son momentos de angustia para el mundo. Pero si esos momentos de dolor y de angustia nos tocan a nosotros, no los vamos a vivir de acuerdo a cómo los viven los hombres de las tinieblas. Si los momentos de dolor nos tocan a nosotros, son momentos de dolor que vamos a resistir con fe, con esperanza. Son momentos de dolor que vamos a enfrentar como héroes, con honor,
porque tenemos el yelmo de la salvación, nos identificamos porque no pensamos diferente. ¿Por qué temer al dolor? ¿Por qué temer al sufrimiento que vive el mundo si es el elemento de prueba que Dios nos da para que tengamos la fe? El apóstol Pablo lo hizo de una manera maravillosa porque dice: Dios no nos puso para ira. Dios no nos puso para ira. Dios nos puso para la salvación. No nos coloca en tiempo para la ira, es decir, para soltarnos, para dejarnos al arbitrio de las circunstancias, a despensas del mal. Dios no nos coloca en este mundo a despensas de las pandemias, de las guerras, de las plagas que llegan y que van a llegar. Estos son los momentos en que realmente los hombres y mujeres que tienen un acercamiento a Dios, ese es el momento en colocar en práctica realmente la fe. Digamos que del año pasado hacia atrás, usted podría tener un concepto de fe, y el concepto de fe a lo mejor es que usted va a la iglesia. Como va a la iglesia, usted tiene fe. Pero eso no tiene que ver absolutamente nada con la realidad que nos coloca frente al mundo. La fe es la confianza que vence al mundo. Eso es la fe. La fe que se articula a través de esperar, a través de la esperanza, pero la esperanza tampoco es pasiva. La esperanza es una meta. La esperanza no es una idea. La esperanza no es la última opción. Como dicen, la esperanza es lo último que se pierde. No, la esperanza es un objetivo, una meta que tiene cada cristiano, y solamente podremos mantener la esperanza a partir de la fe, porque vamos hacia adelante. La fe es la que tiene los pies, que va caminando para alcanzar la meta que está hacia adelante, que dijo el apóstol Pablo que era la meta del supremo llamamiento. Este propósito de poder medir la seguridad en Dios, no por un dogma, no por una expresión: ¿cuántos tienen seguridad en Dios? Entonces, sí, amén, todos tienen seguridad en Dios. Bueno, y porque está lleno de temor, porque le aterra que hay pandemias, si lo que van a llegar son más pandemias, si lo que van a llegar son más guerras, y si todo eso va a llegar, entonces nos arrinconamos y nos dejamos morir, estamos destruidos. No, no estamos destruidos, sino más bien que apuntamos a la esperanza. Pero eso no es pasivo. De ahí en adelante, el apóstol Pablo entonces da unas condiciones para que la seguridad sea una condición real, no sea simplemente una superstición. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? En primer lugar, el apóstol Pablo dice: animaos los unos a los otros. Eso dice el apóstol Pablo. Edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis, como lo estás haciendo. Es decir, como han vivido tanta persecución, ellos sí, y nosotros todavía no. Ellos sí, nosotros todavía no. Habían experimentado la cárcel, sus compañeros habían sido quemados, habían sido colocados como antorchas. Ellos sí habían sufrido. Tal vez nosotros nos quejamos tanto, nos lamentamos tanto sin que todavía nos pase nada. Y por eso el apóstol Pablo dice: ¿cómo hacéis? Animados los unos a los otros, ¿cómo hacéis? Y el apóstol Pablo deja un recetario de las cosas que ellos deben hacer para mantener la seguridad como hijos de Dios. La primera cosa que el apóstol Pablo les dice a ellos que deben mantener, que deben hacer, entonces es que ellos sean generosos, que practiquen la generosidad los unos con los otros. Los momentos difíciles es para practicar la generosidad. El apóstol Pablo dice: los momentos difíciles es para que ustedes puedan practicar la ayuda mutua cuando vean a alguien caído. Una pregunta importante en medio de tanta zozobra que hemos vivido
La pregunta es, ¿a cuántas personas hemos ayudado? ¿A cuántas personas hemos transmitido palabras de aliento, de esperanza? El apóstol Pablo le dice, estos son momentos de corregir. Lamentablemente es lo que no hace el mundo, porque esta experiencia tan dura, tan cruel que se vive, no ha servido para corregir, porque las personas no cambian su comportamiento. Todo lo contrario, su comportamiento gira más, tiende más a la perversidad. Pero usted y yo estamos llamados para que estos momentos sean momentos de exhortación, sean momentos de ánimo los unos a los otros. Cuando las personas se encuentran, el primer tema que ponen, ¿cuál es? Si yo me encuentro con una persona, lo primero que le voy a hablar es del virus y que va a venir otro peor. Esas no son palabras de ánimo. Pero el apóstol Pablo les está diciendo que ellos se deben animar los unos a los otros porque son de la luz, porque son del día, porque no son trágicos, sino que tienen esperanza. Y por eso el apóstol Pablo les dice, ustedes deben alimentar el gozo. ¿Por qué razón deberían alimentar el gozo? Porque si usted sabe que si nuestro Señor va a venir, está cercano, y vamos a estar cercanos a participar de las bendiciones de Él, son momentos de gozo, son momentos de mucha superación, son momentos de mucho ánimo, porque es el gozo que cambia el mundo. Y por supuesto, ante estas circunstancias, el apóstol Pablo les dice, orad sin cesar. Si vivimos en medio de esas circunstancias, es el momento de una oración permanente. No ore por miedo, no ore por necesidad, no ore porque usted se siente ahí como volando y usted ora pidiendo como si estuviese desprotegido. Usted no está protegido porque ore. Usted está protegido por el amor de Dios, porque Dios le ama. Ore usted, porque hay necesidad en el mundo. Ore porque hay personas que no conocen a Jesús. Ore porque hay personas que están muriendo sin conocer a Jesús, diciendo, Señor, que esas personas que están atravesando circunstancias tan difíciles puedan ser salvas. Ore para que la perversidad no aumente. Ore por su familia que no conoce a Dios. En medio de conflictos, diga, yo no quiero que en medio del dolor que se está viviendo mi familia se pierde. Señor, por favor, te pido tu ayuda y tu bondad. Y el apóstol Pablo dice, no apaguéis el espíritu, no contristéis el espíritu. El Espíritu Santo se activa cuando usted y yo ejecutamos la misión. Cuando visitamos a otro, cuando ayudamos a otro, el Espíritu Santo está ahí. Y por último, sea agradecido con Dios en todo, dice el apóstol Pablo. ¿Cuántas veces ha agradecido a Dios por lo que sucede? Agradecemos a Dios por lo que sucede, porque la manifestación de Jesucristo se da en medio del dolor, en medio de la ira. Ahí se da la manifestación de Jesucristo y podemos decir, gracias Señor, porque tu palabra se cumple. Una corta oración. En el nombre de Jesús te pido que te lleves el temor, el miedo. No tengo que tenerle miedo a los acontecimientos, porque tú dijiste, es necesario que esto acontezca. Más bien, ayúdame a tener valor, ayúdame a tener fortaleza para colocarme el yelmo, en mi mente, para rechazar toda falsa noticia, para colocarme, Señor, tu protección, para seguir adelante en mi fe. Oh Dios, te pido que en este momento quites toda opresión, que sanes a cada persona, Señor, que está escuchando este mensaje. Sánalo mentalmente, emocionalmente, y que tu Espíritu Santo habite en ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.